Buenas. Vamos a trabajar el primer texto de la bibliografía, que es el texto Cinco notas a propósito de la cuestión social. Es un texto escrito por José Paulo Neto. Neto es un profesor brasilero de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es asistente social y está escribiendo este texto a comienzos del siglo XXI, en un contexto marcado por una intensa deuda social. Va a decir en estos términos Neto, refiriéndose a las repercusiones sociales de las políticas neoliberales aplicadas en Brasil en las décadas anteriores. Neto nos va a estar hablando de este término, cuestión social, que es un término importante en la formación y en la intervención del trabajo social, y nos va a estar hablando desde la perspectiva marxista. Quiere decir que él está muy incidido por el pensamiento de Carlos Marx, y vamos a ver cómo lo trae en el texto. Él escribe 5 notas, es decir, 5 puntos a propósito de este término, pero nosotros vamos a trabajar las 3 primeras notas que refieren al siglo XIX. Y dado que el módulo 1 de nuestro curso es precisamente sobre este término en el siglo XIX, nos vamos a centrar en las 3 primeras notas. En la primera nota, Neto va a referirse a cómo es que surge el término cuestión social en la tercera década del siglo XIX en Europa Occidental, y es un término hasta mediados del siglo XIX utilizado por pensadores de distintas corrientes ideopolíticas. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que ese término lo utiliza alguien como Federico Engels, ¿no?, socialista, y alguien como Alexis de Tocqueville, un liberal. Ambos autores los vamos a trabajar en el primer módulo. Al mismo tiempo están refiriéndose a este término, cuestión social, para designar un fenómeno que es el pauperismo y que viene a ser la pobreza absoluta de la población trabajadora, es decir, población que trabaja y no accede a sus medios de subsistencia, de bienestar. ¿Dónde está ocurriendo esto? Está ocurriendo sobre todo en Inglaterra y en la región de Europa Occidental, donde se están viviendo las repercusiones de la primera revolución industrial. Recuerden que es en ese momento, entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que se da el estallido de la revolución industrial, ¿verdad? Nosotros podemos ver con el historiador Eric Hobsbawm, que forma parte de la bibliografía ampliatoria de este módulo, qué es esto de la revolución industrial y cómo puede haber sacudido de manera tan impactante las sociedades europeas en esa época, ¿verdad? Nos va a estar hablando del desarrollo de las fuerzas productivas. La revolución industrial implicó un enorme aumento de las posibilidades humanas de producir bienes y servicios. Es un enorme avance técnico, científico, puesto al servicio de la producción, que permite de manera exponencial una enorme producción de bienes para el consumo de la humanidad. Nos va a estar hablando desde las invenciones técnicas más paradigmáticas de la revolución industrial, como por ejemplo la máquina a vapor, ¿verdad? Que cómo vino a sustituir las mecánicas más tradicionales, ¿no? Pensemos la fuerza física utilizada por los seres humanos para producir, ahora es suplantada por estas máquinas. Pensemos en el ámbito de las fábricas, de las ciudades, cómo lo que antes se producía en la pequeña órbita familiar doméstica o en la manufactura artesanal, ahora se produce en el ámbito fabril con esas enormes máquinas, con menos obreros que logran producir mucho más en mucho menos tiempo. Entonces, toda esa productividad del trabajo es el aspecto, digo, más extraordinario de la potencialidad humana que está puesta ahí, ¿no? Al mismo tiempo, esta producción en abundancia tiene una contracara que es la producción de la miseria,
¿verdad? Y ahí Neto va a decir, bueno, no es que la pobreza antes no existiera, la pobreza no es una invención del capitalismo, pero ¿cómo era antes la pobreza? Si pensamos en esa misma región, en la Europa occidental, antes de la transición al capitalismo, donde la organización económica es la organización feudal, es el feudalismo, nos encontramos con que la población que trabaja son campesinos, trabajan la tierra, forma parte de este estamento servil, ¿verdad? Son los campesinos siervos que producen para el señor feudal, el terrateniente, el propietario de esas tierras, pero que tiene también el campesino una porción de tierra para su propio consumo. Es decir, él tiene medios de trabajo, puede aplicar las herramientas que tiene en un pedazo de tierra propio o también de tierras comunales de las cuales se abastece y puede acceder entonces a medios de subsistencia. Sin duda hay población que vive en los márgenes, población indigente, población que no tiene acceso ni siquiera a ciertas herramientas para producir, que vive en las medianerías de las tierras. Entonces, hay sí, ciertamente, población que no accede a medios de subsistencia, pero también hay fuertes lazos de dependencia, de solidaridad. Entonces, hay ciertas redes de contención para esa población. Pero digamos que la mayoritaria población trabajadora, campesina, accede a medios de consumo. ¿Qué pasa ahora con la pobreza, la nueva dinámica de la pobreza en el siglo XIX? O sea, esta pobreza que trae el capitalismo. Es una pobreza en la cual la población que trabaja solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer, no tiene medios propios para producir. A cambio de un salario, ofrece su fuerza de trabajo. Trabaja en condiciones muy penosas. Estamos pensando en las fábricas de las ciudades, donde las jornadas de trabajo son muy largas, estamos hablando de 14, 16 horas. Piensen que todavía no hay limitación de la jornada laboral, no hay regulación del salario, por supuesto que no hay derechos laborales. Entonces, es población que desde los 5 años está trabajando, hasta la ancianidad sigue trabajando, no tiene ningún tipo de protección y accede a salarios muy miserables. Entonces, en esa dinámica nueva de la pobreza, lo que nos está mostrando Neto es una dinámica contradictoria en la cual vemos una enorme capacidad para producir en abundancia y un enorme desarrollo de la miseria. Entonces dice, una frase de Neto es: la pobreza acentuada y generalizada en el primer tercio del siglo XIX se producía por las mismas condiciones que propiciaban los supuestos en el plano inmediato de su reducción y en el límite de su supresión. ¿Qué quiere decir con esta frase? Quiere decir que es la propia forma de producir capitalista que se está engendrando allí, la que al mismo tiempo que produce en abundancia, permite, es decir, están dadas las condiciones para producir lo necesario para la humanidad entera en bienes y servicios, ¿verdad? Están dadas las condiciones para satisfacer las necesidades de toda la humanidad, pero esa misma forma de producir produce la miseria, produce el pauperismo de la clase trabajadora, de quienes trabajan. Entonces, en esa contradicción que señala Neto, es que él empieza a abordar, bueno, ¿por qué es que el pauperismo se llama cuestión social, se designa cuestión social? Pero es importante que tengan en cuenta, y para eso pueden recurrir a la bibliografía ampliatoria, que nosotros no vemos el proceso anterior, ¿no? El proceso que lleva a que esta población trabajadora de ese momento histórico no tenga sus propios medios de producción. Entonces no vemos el proceso anterior de lo que fue la expropiación de tierras, toda la legislación británica, por ejemplo, en el cercamiento de los campos y cómo eso llevó a que masas de campesinos tuvieran que emigrar y se convirtieran en los futuros obreros. No nos muestra tampoco cómo jugó el papel de expansión colonial de Inglaterra,
cómo es que gracias a su inserción en las colonias, ¿no? Haber conquistado colonias, puede tener acceso a materias primas como el algodón, por ejemplo, que es como la industria algodonera, la industria textil del algodón en Inglaterra es la industria paradigmática de la revolución industrial. Bueno, ¿cómo llega la materia prima que permite ese desarrollo industrial? ¿No? Llega de las colonias que la propia Inglaterra tiene. ¿Y qué papel jugó Inglaterra en el tráfico de esclavos? ¿No? ¿Qué papel jugaron las ciudades, los puertos comerciales de Liverpool, por ejemplo, en el tráfico de esclavos de África a América? Esos mismos esclavos que van a trabajar en las plantaciones del algodón al sur de Estados Unidos, y gracias a ese trabajo forzado puede llegar la materia prima a la industria textil británica. ¿Qué papel juega América en el consumo de los productos británicos, ¿no? Nosotros, las semicolonias de América del Sur, que consumimos los productos británicos. Entonces, no vemos todo el proceso de acumulación originaria y de desacumulación del resto de los territorios en el mundo. Entonces, si bien no vemos todo ese proceso anterior, es importante que podamos como refrescar el contexto por el cual llegamos al pauperismo de la clase trabajadora. Y por eso invitamos a la lectura de la bibliografía ampliatoria. ¿Por qué es entonces que pauperismo es designado como cuestión social, va a decir Neto? Bueno, porque en realidad los pauperizados no se conformaron con su situación y comenzaron a desplegar formas de protesta. Va a decir, este pauperismo pasa a designarse cuestión social por sus desdoblamientos sociopolíticos. Quiere decir eso, quiere decir que la población trabajadora comienza a protestar, comienza a poner en cuestión ese orden social capitalista que se está sentando allí. Entonces es una cuestión social, ponen en cuestión el orden social. Entonces, ¿cuáles son las formas de protesta que, que despliega, ¿no? la población trabajadora? Las primeras formas de protesta son lo que se conoció como el movimiento ludista o ludismo, que es propio del segundo decenio del siglo XIX en Inglaterra, en el cual sobre todo los artesanos se rebelaban contra las máquinas, ¿no? Lo que pasaban a hacer era destruir las máquinas de las fábricas, ver en ellas la causante de su desempleo, la causante de su precariedad, de sus bajos salarios. Entonces, como la primera reacción espontánea, ¿no?, de odio contra la propia situación, la inconformidad con la propia situación de vida, es bueno, es un movimiento que difundido no solo en Inglaterra, también en Alemania, en la que los obreros revientan, rompen las máquinas de las fábricas, que por supuesto son recolocadas por los propietarios de las fábricas, ¿no? No podían lograr todavía identificar el origen de las causas reales, que no estaban puestas en una cosa, ¿verdad? No son, las máquinas en sí como cosa no son causantes de una realidad social, pero ahí estaba concentrado el odio. Otra forma de protesta, ya un poquito más avanzado del siglo XIX, en 1830 hasta 1848, la forma más corriente de protesta en Inglaterra fue el movimiento cartista o el cartismo, que es cuando los obreros de las fábricas, trabajadores, empiezan a asociarse, las primeras formas sindicales, puede decirse, por ejemplo, para declarar una huelga, es decir, para anular, ¿no?, momentáneamente la competencia entre sí, entre los propios obreros por el empleo, por el salario, por unirse, protestar en forma de huelga, parar la producción. Y también asume este movimiento cartista una dimensión más política, porque empiezan a exigir también que quieren voz política, quieren el sufragio, ¿no? Piensen que todavía estamos hablando de sociedades donde el pueblo no vota, o sea, el sufragio está ligado a la propiedad. Entonces elevan una carta al Parlamento para solicitar el sufragio masculino universal, por eso se llama cartismo, a partir de esta carta del pueblo.
y hasta mediados del siglo XIX tiene una importancia, es importante su gravitación en el movimiento obrero. ¿Qué pasa a mediados del siglo XIX? Y acá entramos en la segunda nota que nos va a estar planteando Neto. A mitad del siglo XIX, la expresión cuestión social deja de ser utilizada por todas las corrientes de pensamiento en general, deja de ser utilizada como un término corriente del debate, sino que ese término pasa a inscribirse únicamente en el pensamiento conservador, o sea, en representantes de la burguesía, de la aristocracia, o mismo de la burguesía más progresista, pero digamos que queda en los marcos más del pensamiento que ya no pone en cuestión el orden social. Tal vez buscar reformas, mitigar las peores consecuencias que están viendo del pauperismo, pero digamos que están incluidos dentro de un pensamiento que lo que busca es conservar ese orden social. La cuestión social pasa a ser cada vez más naturalizada, dice Neto. Quiere decir que ya no está pensada en términos de vinculación con la organización económica de la sociedad. Ya deja de hablarse de las causas económicas de la cuestión social. La cuestión social es vista como algo que, bueno, natural de cualquier sociedad, algo inevitable del progreso, ¿no? La pobreza es algo que una idea recurrente. Bueno, la pobreza es algo que siempre existió en cualquier sociedad, o la pobreza es algo que trae consigo el progreso, es una repercusión inevitable. Entonces, ese tipo de pensamiento natural sobre la cuestión social es el que comienza a predominar a mediados del siglo XIX. Se le retira como el carácter crítico que tenía el término, ¿no? Que denunciaba un orden social que se estaba colocando en jaque. No, ese sentido crítico ya no gravita más. Ahora lo que está puesto es la defensa de ese orden social, ese orden económico fundado en la propiedad privada es algo que no se debe tocar. La pobreza no tiene una raíz tan clara, según el pensamiento conservador, en la esfera económica, y en todo caso, la esfera económica no es algo que se pueda alterar. Deja de ser pensada como una etapa de la humanidad, como pudo haber sido el feudalismo o el esclavismo. Ese presente deja de ser pensado como histórico y pasa a ser como algo natural. El capitalismo se instaló, ahora tenemos el libre mercado, la libre competencia, es una economía que tiene sus leyes, sus reglas, se autoequilibra, o sea, logra un equilibrio propio. ¿Recuerdan aquella frase de la mano invisible del mercado de Adam Smith, verdad? Entonces, la cuestión social es crecientemente naturalizada en ese sentido, porque pierde su carácter histórico, crítico, al momento de nombrar y describir lo que está sucediendo. Dentro del pensamiento conservador hay distintas vertientes. Es un gran paraguas para hacer referencia a esta defensa del orden burgués, ¿no? Pero hay algunas vertientes, como por ejemplo, vamos a ver un liberal como Tocqueville, que va a considerar que, como decíamos, la cuestión social, el pauperismo, es algo que tiene que ver con el progreso, que crecen las necesidades, crecen los deseos con la propia civilización y bueno, no hay posibilidades de satisfacer los deseos de consumo de todos y por lo tanto siempre hay quienes no tienen satisfechos sus deseos y necesidades. Va a haber un pensamiento, va a tener un pensamiento muy vinculado a la naturaleza humana también, a que es algo propio del ser humano no querer trabajar, tener una motivación muy tenue al trabajo, ¿no? Entonces como si fuera una
una situación que es llevada por la propia naturaleza de las sociedades y de la propia naturaleza de la humanidad. Lleva a esta situación de pobreza, de pauperismo. Pero también, y en ese sentido él va a considerar Tocqueville que no hay que intervenir, no hay que estar regulando políticamente esa situación porque es algo que nos trasciende, es algo de la propia naturaleza. Pero también va a haber otras vertientes. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, a un Durkheim a final del siglo XIX, que va a estar pensando que sí hay un desequilibrio económico, que hay que poder regular, que sí son necesarias algunas reformas para que pueda haber cierta conciliación, cierta em, articulación entre las clases que están en conflicto. Entonces, digamos que él sí va a aceptar y va a trabajar en pensar cuáles son las reformas posibles para esa sociedad que está viendo que está desestabilizada, ¿no? Pero ¿qué tienen en común las distintas vertientes? Y como un Tocqueville y un Durkheim, hay otros pensadores dentro de este conservadurismo. ¿Qué tienen en común? Tienen en común en que sobre todo van a hacer énfasis en las reformas morales, ¿no? La sociedad requiere, para estos pensadores, de una acción moralizadora, requiere de una adhesión, por ejemplo, un Durkheim va a decir que se requiere una adhesión a los colectivos, se requiere de una solidaridad, ¿no? De retomar aquellas solidaridades que existentes antes de las sociedades industrializadas, bueno, esas sociedades, digamos, más primitivas en cuanto al desarrollo industrial, donde había una solidaridad más mecánica, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir, va a pensar Durkheim, una nueva forma de solidaridad. Y para eso va a dar mucha importancia a la educación moral, a los valores morales. Entonces, estos pensadores, digamos, que van a estar pensando desde cierta idea de que ese orden social no se puede suplantar y que hay que conservarlo. Algunos van a admitir reformas y sobre todo las reformas que van a admitir son del tipo moral, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dentro del pensamiento conservador dos autores que les comentaba que íbamos a trabajar como un Tocqueville y Durkheim, que están dentro del pensamiento conservador laico, y tenemos otros representantes dentro del pensamiento conservador confesional, ¿no? Religioso, como el paradigmático es el propio Papa. El Papa León XIII, sobre todo, es quien escribe hacia fines del siglo XIX la Rerum Novarum, ¿no? Que vendría a ser una carta dirigida a los obispos, a los sacerdotes, con sus ideas de moralización, sobre todo de la moral católica, por supuesto, de la sociedad y de cómo poder conciliar estas clases en conflicto y grupos en conflictos que él también está visualizando, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Neto es que, bueno, dentro del pensamiento conservador tenemos distintas vertientes, pero podemos muy a grosso modo englobarlas en un pensamiento conservador laico y en un pensamiento conservador confesional. ¿Qué nos va a decir el conservador laico? Estas manifestaciones inmediatas de la cuestión social, y con manifestaciones Neto se está refiriendo a lo que se muestra, a ¿cómo se manifiesta la cuestión social o cómo se expresa la cuestión social? Bueno, se expresa en el desempleo, se expresa en el hambre, se expresa en la falta de acceso a la vivienda, se expresa en la insalubridad, se expresa en los problemas de salud que trae para los trabajadores, las condiciones de trabajo, o sea, todas esas expresiones, o sea, todos esos problemas sociales que surgen de la propia cuestión social, de la propia pobreza que vive la población trabajadora, bueno, para el pensamiento conservador todos esos problemas tienen que tener algún tipo de intervención, ¿verdad? Vimos que para algunos tiene que tener más intervención que para otros, pero en todo caso algún tipo de reforma, ya sea de tenor moral, admiten, pero digamos que no pueden ser eliminadas. La idea de que es posible
eliminar las expresiones de la cuestión social y el origen de esa situación, la idea de que se puede eliminar no está en el horizonte del pensamiento conservador. Aún admitiendo reformas, no es posible superar este orden social, ¿no? En todo caso, podemos mitigar, podemos dar algunas respuestas limitadas, podemos reducir el alcance de la indigencia, pero no lo podemos erradicar porque este orden social no es posible ser superado. ¿Qué dice el pensamiento conservador confesional? Bueno, digamos que muy próximo al pensamiento laico conservador, va a estar diciendo que es necesario, sí, disminuir las consecuencias, mitigarlas y sobre todo pensar en nombre de Dios, ¿no? En realidad es interesante leer la encíclica, ¿no? La Rerum Novarum del Papa León XIII porque es un documento que da cuenta de una nueva doctrina religiosa que se está tejiendo ahí, que es la doctrina social de la Iglesia, y en la cual tiene un peso muy importante al interior de la Iglesia católica, pero que va a dar lugar a distintas vertientes también dentro de la Iglesia Católica, para quienes van a tomar más el lado más crítico, ¿no? Que coloca el Papa, y a otros que van a traer el lado más, menos crítico. Entonces, ¿qué dice? Va a decir que es necesario conciliar los intereses de patrones y trabajadores. Para eso exhorta a la buena voluntad de los patrones para regular las condiciones de trabajo, para no explotar en demasía, ¿no? De forma brutal a los trabajadores, en admitir algún tipo de reformas laborales. Va a exhortar a los trabajadores a no generar formas de protesta radicales, a no seguir ideas revolucionarias que no conducen a ningún lado, porque este es el orden social que tenemos. Digamos, va a tener un discurso de mitigación de los conflictos, pero al mismo tiempo un discurso que no es ciego a la realidad de penuria que está viviendo la clase trabajadora, ¿verdad? Y eso va a tener, va a abrir una vertiente dentro de la iglesia mm, también en un sentido crítico. ¿Por qué es que a partir de 1848 el término cuestión social deja de ser utilizado por todas las corrientes de pensamiento, inclusive las revolucionarias, y solo pasa a ser utilizado por el pensamiento conservador? ¿Por qué el año 48? Lo que nos va a contar Neto, también brevemente, pero lo podemos desarrollar también con la bibliografía ampliatoria, es lo que se conocieron como las revoluciones de 1848, que estallan, como ustedes ven ahí los fueguitos, en varias ciudades y regiones de Europa, no solo de Europa occidental, también de Europa oriental. Duran una primavera, por eso se conoció como la primavera de los pueblos, porque en realidad dura desde febrero de 1848 hasta junio, y en la que se dan simultáneamente revueltas de la población trabajadora. Tienen distintas características según el lugar donde se produce. Por ejemplo, en la Europa oriental, donde todavía está la organización económica feudal ahí resistiendo, lo que digamos que la rebeldía, la protesta es contra los derechos de la servidumbre, ¿verdad? Contra ese régimen de estamentos. Entonces adquiere esa connotación más campesina contra eh, contra la sociedad y la política feudal, ¿verdad? Estamental. Entonces, en cambio, lo que es ya Europa occidental, donde las sociedades ya están más industrializadas, donde el capitalismo ya se asentó y el feudalismo ya fue mayoritariamente trascendido, bueno, ahí en realidad las revueltas asumen una forma más, una forma
que representa los intereses de la clase obrera y no ya tanto de los campesinos, no siervos, porque no están allí. En realidad es la clase obrera, pero no solo la clase obrera, sino la población trabajadora en general, los artesanos, los maestros, que ven sus condiciones de vida en las ciudades muy paupérrimas y se rebelan. Tienen también distinto alcance, digamos, político, porque en algunas partes todavía es una población trabajadora que ve en la burguesía la posibilidad de aliarse para hacer decaer ciertos privilegios de la nobleza, ¿no? O por lo menos de la aristocracia. Hay algunas, por ejemplo, en Italia, ciertas reminiscencias todavía de los privilegios nobles, ¿no? Todavía no es una población que logre acceder políticamente a su representación. Entonces, digamos, todavía ahí la burguesía cumplía un papel de confrontación con la nobleza y eso llevó a que la población trabajadora apoyara a la burguesía. En cambio, en lugares como en Francia, donde también es población trabajadora urbana la que lleva adelante las protestas, vemos que la clase obrera está un poco más consciente de su propia condición de clase, de sujeto político, revolucionario, que ya no puede aliarse con la burguesía porque la burguesía ahora es clase dominante. Y de hecho, la derrota de las revoluciones, que duran eso que vimos, una primavera, muestra que la burguesía cerró su ciclo progresista, dice Neto. Es decir, la burguesía ya dejó de encarnar esos ideales de la libertad, la fraternidad, la igualdad, aquellos ideales que encarnaron en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Inglesa, en las revoluciones liberales burguesas. Ahora la burguesía, con las revoluciones de 1848, muestra que se asienta como clase dominante. La clase obrera es masacrada, los obreros revolucionarios son exiliados y muy pocas ventajas se obtienen de estas revueltas. Una en particular importante es el sufragio universal masculino en Francia, pero de esas demandas más radicales de la clase obrera ¿no? que buscaba una república democrática, digamos, social más radical, bueno, esas claramente no fueron obtenidas. ¿Qué pasa después de 1848? Bueno, ahí entramos en la tercera nota de Neto, que nos va a estar contando un poco del pensamiento de Carlos Marx, porque estos dos pensadores, Carlos Marx y Federico Engels, son dos revolucionarios de la Alemania, de las revoluciones de Alemania. Ellos escriben el manifiesto comunista en las vísperas de la revolución, en febrero. Ellos allí exhortan a la unión de los trabajadores contra el nuevo orden social capitalista. A diferencia del pensamiento conservador, no consideran que pueda haber una conciliación entre las clases sociales. Ellos ven que la historia está moviéndose por una lucha de clases. Entienden que no hay reformas morales, no hay reformas políticas posibles que superen el pauperismo de la clase trabajadora, porque es, digamos, constitutivo del propio orden capitalista. Es decir, la cuestión social solo puede ser erradicada si se erradica el orden social que la produce, ¿no? Entonces va a decir, bueno, ahora estamos viendo el pauperismo, ¿no? Y seguramente veamos otras formas, otras expresiones, otras manifestaciones de esta cuestión social, ¿no? Seguramente veamos a lo largo de la historia otras formas que adquiere, otras expresiones que adquiere la pobreza de la clase trabajadora, pero no es posible superar esa pobreza. Se podrá administrar, la clase burguesa podrá administrarla en todo caso, mitigarla tal vez, legislar de cierta manera para eh, reducir las expresiones más agudas tal vez de esa pobreza, pero no es posible erradicarla mientras exista ese orden social capitalista, que es
imposible de ser superado. Es una etapa económica de la humanidad, es posible encontrar cuáles son las propias causas económicas que generan esa cuestión social, pero no es posible hacerlo, superar esas causas en el marco del capitalismo. Entonces, lo que viene a traer el manifiesto comunista y las producciones que se enmarcan dentro de este pensamiento socialista, revolucionario, lo que viene a hacer es desechar las ideas de posibilidades de reformas que superen el pauperismo, ¿verdad? Y eso es importante también en los marcos del propio pensamiento socialista, donde todavía había trazos de socialismo utópico, de propuestas de algunos pensadores socialistas de poder conciliar los intereses en conflicto entre la clase obrera y la clase burguesa. Bueno, estos pensadores, Marx y Engels, van a colocar que no, que el socialismo es utópico en esos pensadores que proponen la conciliación entre clases, porque no es un ideal alcanzable, no es posible conciliar eh, estas dos clases en disputa, porque su origen está en la propia dinámica económica que impone esa contradicción entre clases. Entonces va a decir, va a estar va a estar diciendo, después de haber estado estudiando la dinámica capitalista durante los años 50, y en 1867 Marx va a estar escribiendo El Capital. Ustedes piensen que estos Marx y Engels, luego de las revoluciones del 48, son exiliados de Alemania. Marx va a trasladarse a Londres, va a ser expulsado de varios países, de Francia también, va a trasladarse en Londres, es allí donde va a publicar El Capital, y allí lo que va a estar, la idea central que va a estar desarrollando es este trazo distintivo, va a decir Neto, de la cuestión social, que es la explotación del trabajo, ¿no? La explotación del trabajo por el capital. La cuestión social, desde la perspectiva marxista, se origina en la propia relación económica, en la cual siempre hay apropiación de parte del trabajo, ¿no?, que realiza el obrero. Es este concepto de plusvalía, es decir, que el obrero siempre está produciendo un plus, es decir, una riqueza mayor de la que recibe a través del salario. Entonces, este concepto de plusvalía, que lo vamos a trabajar en el módulo 2, aquí se introduce con Neto para dar cuenta de que desde el pensamiento revolucionario, socialista, la cuestión social tiene su núcleo constitutivo en la relación entre trabajo y el capital. Y no tiene sí expresiones políticas, culturales. Por supuesto que hay distintos componentes que explican esa explotación. Por ejemplo, pensemos en componentes culturales, pensemos en componentes étnicos, es decir, pensemos en cómo las relaciones de género hacen que haya una mayor explotación del trabajo femenino, o también las relaciones étnicas, raciales, ¿no?, racistas, hacen que haya mayor explotación de ciertos trabajos, ¿no?, en relación al trabajo de hombres blancos. Entonces, sin duda hay otros componentes que juegan en la explotación del trabajo, pero el componente central, digamos, que explica cuál es la dinámica económica que permite enriquecer al propietario de los medios de producción y empobrecer a quien aplica su fuerza de trabajo, esa relación que se da entre el trabajo y el capital tiene su causa, su origen en esa relación económica de apropiación de parte de ese trabajo, de producción de un plus valor. Va a decir Neto, a ver,
Así como el capitalismo no inventó la pobreza, el capitalismo no inventó la explotación. Pensemos que también el campesino, el siervo de la sociedad feudal, está siendo explotado por el señor feudal, el aristócrata feudal. Pensemos que es obligado el campesino a trabajar la tierra y dar esa producción, la mayor parte de esa producción, al señor feudal. Ni que hablar la explotación del esclavo en la sociedad esclavista, cómo se apropia de la totalidad de lo producido por ese esclavo, ¿no? Sin duda que hay formas, hay explotación del trabajo en sociedades anteriores. Pero ¿qué es lo inédito? Va a decir Neto. ¿Qué es cuál es el fenómeno que se instala por primera vez? Es que es posible suprimir la explotación sin que se supriman las condiciones en las que se crea la riqueza social. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez la humanidad, desde ese momento, demostró la posibilidad de producir en abundancia. Hay un desarrollo ilimitado, solo limitado por la propia naturaleza, ¿no? Pero hay un desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, la posibilidad de producir mucho más en mucho menos tiempo. Es una lógica que instala la propia economía capitalista, que está movida por esta competencia entre las unidades de producción para producir mucho más en menos tiempo y poder colocar los productos en el mercado y obtener ganancia. Es esta búsqueda de obtener la ganancia la que lleva siempre a una expansión de la producción, a esa necesidad intrínseca que tiene la economía capitalista de salir a buscar cada vez más, producir más en más lugares, llegar a más mercados, ¿verdad? Entonces, esa lógica expansionista del capital que lleva a una producción ilimitada de bienes y servicios, eso es una dinámica nueva que se instala junto con esta forma que a la vez produce pobreza, porque siempre se está extrayendo parte de lo producido a esos trabajadores que aplican su esfuerzo físico-mental para producir. Entonces, es esa dinámica entre la posibilidad de la abundancia y la demostración de la producción en abundancia que hace la sociedad hasta el día de hoy y la producción de miseria, de pobreza de la población que trabaja, la que instala este fenómeno nuevo, lo que es inédito, va a decir Neto. ¿Cómo seguimos? Después de estas 3 notas de Neto, seguimos estudiando los 3 autores del módulo, Engels, Tocqueville y Durkheim, en este orden que les proponemos.